Hermanos, es una bendición poder estar en esta hora con ustedes. Gracias por esta bendición, este privilegio hermoso de poder comunicarnos por este medio. Creo que el Señor siempre nos bendice a través de muchas maneras, ¿verdad? Y hoy, pues es un privilegio poder platicar un poquito de la palabra y quisiera siempre abordar un tema que para mí es muy importante en este tiempo en el cual a nosotros nos ha tocado vivir. Y me refiero al tema escatológico. Así que vamos a platicar un poquito de la escatología y quisiera antes poder hacer una oración juntamente con ustedes para que podamos suplicarle al Padre que nos pueda bendecir. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te glorificamos en esta hora. Te damos gracias infinitamente, Señor, por el privilegio hermoso que nos das de poder ministrar tu palabra. Señor, gracias porque tú siempre, Señor, tienes una porción, siempre tienes una bendición, siempre tienes una administración para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que cada uno podamos extraer de tu palabra principios, verdades, advertencias, Señor, que nos hagan poder caminar de la mejor manera, agradándote, Señor, y honrándote a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, Señor, te solicitamos un espíritu de entendimiento, de revelación, de comprensión espiritual, que nos haga, Señor, llegar hasta tu mismo corazón para extraer, Señor, las verdades que tú quieres plasmar ahí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, creo, hermanos, que eh, siempre, desde hace mucho tiempo, se ha venido hablando sobre un avivamiento final. Y yo creo que el avivamiento, tal vez estamos nosotros esperando ese avivamiento y el avivamiento ya empezó. Realmente cuando nosotros empezamos a ver prácticamente desde el tiempo de los apóstoles del Cordero, desde el tiempo del perito arquitecto de la iglesia, creo, hermano, que desde ahí ha empezado un avivamiento. Un avivamiento que de alguna manera ha tenido, por así decirlo, sus altibajos. Pareciera ser que si decimos avivamiento sería solo hacia arriba, pero ha tenido sus altibajos en el sentido, hermanos, de que definitivamente han habido tiempos donde las manifestaciones de Dios como que se incrementaran y tiempos como que estuviera un poquito más limitadas. Sin embargo, el Señor sigue obrando y el avivamiento se sigue dando. Pero cuando hablamos del tiempo final, estamos diciendo, hermanos, definitivamente que como la Biblia nos establece principios tan claros y dice que las cosas del final serán mayor que las del principio. Por ejemplo, lo dice claramente cuando se habla de la gloria. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Entonces, viendo estos principios, es indudable que si estamos en el tiempo final, pues definitivamente vamos a ver un avivamiento final también. Ese avivamiento, algo que tenemos que entender, que es un avivamiento de salvación, es decir, mucha gente va a ser salva en ese avivamiento en el cual a nosotros nos ha tocado vivir. Em, Definitivamente quisiéramos que ese avivamiento también fuera doctrinal. Sin embargo, hermano, creo que no va a ser doctrinal porque la Biblia lo dice que en el último tiempo muchos no sufrirán, no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, pues acumularán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, hermano, definitivamente este avivamiento lo que trae para la iglesia es mucha salvación, pero eso pues es preocupante hasta cierto punto de vista porque definitivamente, hermano, no basta con ser salvos. Tenemos que saber que aunque el principio es la salvación, pues, hermano, hay que salvar a los perdidos, como alguien lo dijo de esta manera, hermano, y también hay que salvar a los salvados. Es decir, no basta solamente con predicarle la salvación, ya no se van a ir al infierno, ya no van a tener pérdida en ese momento, pero, hermano, sí hay otras cosas en las cuales nos tenemos que preocupar. Ahora, como es un avivamiento que va a ser puramente de salvación y no doctrinal, entonces esto hace, hermano, que definitivamente se incrementen las controversias que han habido en cuanto
a las diferencias doctrinales, hermano, que hay hoy en día. De tal manera que es necesario que nosotros nos centremos básicamente, hermano, en las cosas del tiempo final. Porque quizás las mayores controversias de la iglesia sean con relación al tema de la escatología, es decir, al estudio de las cosas del tiempo final. Y dentro de esas cosas del tiempo final está lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es algo que, hermano, ha sido motivo de mucha diferencia en los diferentes tiempos que nos ha tocado vivir, pero más en este tiempo último en el cual nosotros estamos viviendo. Hay diferentes posiciones doctrinales con relación al arrebatamiento. Por ejemplo, hay personas, hermano, que dicen que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Hay personas, hermano, que certifican, bíblicamente hablando, que el arrebatamiento será a la mitad de la gran tribulación. Hay otros que creen que el arrebatamiento será al final de la gran tribulación. Hay otros incluso que van un poquito más allá y dicen que el arrebatamiento será al final del milenio. Y otros que dicen que ni siquiera habrá arrebatamiento, sino que aquí en la tierra pues serán todas las cosas. Hermano, definitivamente yo creo que no se trata tanto de atacar o de rechazar una u otra posición doctrinal con relación al arrebatamiento, sino lo mejor es ir a la escritura y contextualizar en la escritura realmente, hermano, todos los pasajes para que de alguna manera podamos sacar una conclusión. Y yo creo que eso es lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo en este estudio. Ahora, quisiera entonces que fuéramos a ver, hermano, lo que dice un diccionario secular llamado Wikipedia con relación a este, a este tema. Mire, mire, porque esto es de un diccionario secular, este es el llamado Wikipedia. Dice, hermano, en la escatología cristiana, el arrebatamiento de la iglesia es la creencia que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra juntamente con ellos. Los creyentes muertos resucitados. Para encontrarse con Dios en el cielo, dice, para encontrarse con Dios en el cielo. El significado exacto, el momento, relativo a otros eventos escatológicos y el impacto del evento están en disputa entre los creyentes. Se da cuenta que este es un tema realmente controversial. El concepto tiene su base en varias interpretaciones del libro bíblico de Primera Tesalonicenses y cómo se relaciona con las interpretaciones de varios otros pasajes bíblicos como los de Segunda Tesalonicenses, el Evangelio de Mateo, Primera de Corintios y el libro de Apocalipsis. Es decir, hermano, que cuando estamos hablando del arrebatamiento, según lo dice aquí esta enciclopedia, Wikipedia, hermano, definitivamente hay ahí controversia, hay diferencias. Esto, entonces, imagínese usted que si en un diccionario secular se establece que hay diferencias, ¿cuánto más lo habrán en la realidad? Ahora, nosotros vamos a la escritura y yo creo que para empezar, quisiera, hermano, entonces denominarle a este tema los levantamientos y el arrebatamiento. Cuando hablo de los levantamientos, me estoy refiriendo a arrebatamientos individuales que pudieron haber desde antes, hermano, desde antes inclusive que existiera la ley, hermano, en la ley y en el tiempo antes del arrebatamiento o después también del arrebatamiento. Vamos a establecer claro aquí que vamos a llamarle nosotros arrebatamiento al evento general donde la iglesia, la novia del Cordero, va a ser arrebatada. Va a ser arrebatada para ser llevada al cielo a las bodas del Cordero. A eso le vamos a llamar arrebatamiento. A todos los demás que son individuales, hermano, lo que le vamos a llamar son levantamientos, para hacer una diferencia entre lo que es el arrebatamiento y lo que es un levantamiento de manera individual. Entonces, vamos a establecer algunas cosas aquí. Veamos los tipos de levantamientos, hermano.
Por ejemplo, por ejemplo, veamos aquí, hermano, que la escritura nos establece que hay levantamientos antes del arrebatamiento. Es decir, la iglesia hoy en día está esperando el evento llamado arrebatamiento, donde el Señor se va a llevar a su iglesia. Eso es lo que se está esperando. Pero antes de que esto suceda, ya han habido arrebatamientos. Entonces hay arrebatamientos antes. Ahora, esos arrebatamientos pueden ser por tiempo indefinido. Un mínimo, yo le puse aquí un mínimo de 2000 años. Dentro de ellos podríamos establecer a Enoc, muy claro, y lo vamos a ver más adelante, a Elías y a Juan. Dentro de los que han sido arrebatados por un tiempo indefinido antes del arrebatamiento. Luego, arrebatamientos por tiempo definido, es decir, un levantamiento, perdón, hermano, porque el Señor se llevó a alguien al cielo con el propósito de revelarle algo muy específico. Dentro de ellos podríamos tener a Pablo y a Juan. Yo sé que hay algunos otros, como en el caso de David, hermano, que es muy notorio que a David se lo llevaron al cielo y le mostraron tantas cosas, pero que no lo dice la Biblia. Entonces, como no lo dice de una manera literal, preferí, hermano, no poner aquí a David, ¿verdad? Luego, hermano, levantamientos de tipo horizontal. Yo sé que si es un levantamiento, alguien diría, pero si es un levantamiento es vertical. Lo que estoy refiriéndome es que lo levantaron para trasladarlo a otro lugar, hermano. Y dentro de ellos podríamos tener a Felipe y a Elías. Y por último, hermano, entonces levantamientos después del arrebatamiento. Ahí básicamente, hermano, tenemos a los dos testigos. Porque aparecen también lo que es todas las personas que salen de la gran tribulación, pero no se dice específicamente que vayan a ser arrebatadas. Es decir, se intuye que van a ser arrebatados. Igual los que salen de allá del trono blanco, que fueron encontrados, hermano, todavía inscritos en el libro de la vida. Entonces, esos también se intuye que podrían ser levantados, pero no lo dice de una manera literal la Biblia. Entonces, preferí no ponerlos. Entonces, por lo menos estos tipos de levantamientos nosotros tenemos que tener claro. Antes del arrebatamiento y después del arrebatamiento. Dentro de los que están antes del arrebatamiento están los que son por tiempo indefinido, me refiero más de 2000 años, por tiempo definido para un evento específico, hermano, los que son horizontales y luego, pues, hermano, los que vienen después del arrebatamiento. Ok, entonces vayamos a ver, hermano, estos pasajes porque creo que es bien importante y empecemos por el primer inciso, levantamientos por tiempo indefinido. Es decir, aquí me refiero a que el Señor, hermano, arrebató a alguien para llevárselo al cielo y no se supo más de ellos, por lo menos hasta en la actualidad no se ha sabido nada más de ellos. Entonces quiere decir que ellos por lo menos tienen más de 2000 años de estar. Digo más porque en el caso de Enoch definitivamente es mucho más que eso, ¿verdad? Ok, entonces veamos el primer ejemplo de que nos habla la Biblia, un levantamiento. Génesis capítulo 5, versículo número 24. Mire lo que aquí dice. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, hermano, aquí vamos a ir entrándonos de una vez y extrayendo algunas características de aquellos que pueden ser arrebatados, porque cada uno de ellos de alguna manera constituye una sombra de los que son arrebatados y que nosotros, hermanos, definitivamente hoy en día necesitamos observar esto para poder llenar los requisitos y ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces, caminó Enoc con Dios. No es lo mismo que Dios camine contigo a que tú camines con Dios. Si Dios camina contigo, significa que donde tú vas, ahí Él irá. Es decir, si yo me muevo hacia aquí y Dios está caminando conmigo, entonces aquí Dios está conmigo. Pero cuando dice la Biblia y caminó Enoc con Dios, está diciendo, hermano, que primero, hermano, Dios caminó con Enoc, porque eso lo dice en los versículos anteriores, hermano. 65 años caminó Enoc con Dios, Dios caminó con Enoc, pero 300 años caminó, hermano,
hermano, no con Dios. Entonces es muy diferente. Entonces eso quiere decir, hermano, que una de las características para poder ser arrebatado es que nosotros aprendamos a caminar con Dios. No que Dios camine con nosotros, no que Dios vaya donde yo voy, sino que, hermano, yo vaya donde Dios va, que eso es muy diferente. Entonces, aquí el primer aspecto que podemos ver en el caso de Enoc, y quiero citarle otra versión, porque aquí lo dice más claro, en la versión textual, dice, y se encaminó, dice esta versión, las otras dicen caminó, ¿verdad? Enoc con Ja Elohim, y desapareció porque lo arrebató Elohim. Entonces, hermano, Dios arrebató a a Enoc. Dios se lo llevó vivo. Eso quiere decir, hermano, que él agradó de tal manera a Dios que Dios decidió arrebatarlo. Ahora, entonces cuando nosotros contextualizamos este versículo, hermano, nos damos cuenta en el libro de Hebreos. Solo déjenme mostrarle aquí, esta es la palabra que aquí se utiliza para decir arrebatar, que es la palabra lakash. Y esa palabra pues significa, dentro de todos sus significados, porque tiene bastantes, significa arrebatar. Entonces, eso quiere decir, hermano, que Dios decidió llevárselo a consecuencia de que este hombre llevó una vida, hermano, que agradó el corazón de Dios. Y eso lo dice la carta a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 5. Mire lo que dice, por la fe. Aquí hay otro aspecto importante, porque entonces ahora sabemos que es por la fe. Por la fe, dice, fue Enoc arrebatado de la tierra sin pasar por la muerte. Cuando hablamos de un arrebatamiento, de un levantamiento, que es como lo estamos denominando para no confundir, hermano, cuando Dios arrebata a alguien de manera individual, Dios hace un levantamiento, no es que esa persona primero murió, no, se lo llevó vivo. Cuando hablamos de un arrebatamiento, estamos hablando que es una experiencia donde Dios se lo llevó definitivamente vivo. Ahora mire, por la fe fue Enoc arrebatado de la tierra sin pasar por la muerte, y nadie lo encontró porque fue arrebatado por Dios. Antes que fuera arrebatado, en efecto, se dice que había agradado a Dios. Entonces aquí hay otra característica. Hermano, primera característica, Enoc caminó con Dios. Segunda característica, hermano, por la fe, es decir, Enoc tuvo fe. Y es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tercera característica, hay que tener fe, porque escrito está en Isaías capítulo 40, verso 31, que los que esperan, que los que confían, que los que creen en el Señor, hermano, nuevas fuerzas tendrán, levantarán sus alas como las águilas. Entonces quiere decir, hermano, que la fe es importante, pero también él dio testimonio de haber agradado, él recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, aquí por lo menos vemos tres características. Claro que podríamos ver muchos más en el nombre de Enoc y otras cosas, pero yo no me quisiera detener demasiado en esto porque quiero avanzar, hermano, hacia un punto importante, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, hermano, que el primer hombre del cual testifica la Biblia, que fue levantado, que fue arrebatado sin ver muerte, fue este hombre llamado Enoc. Y por lo menos vimos aquí tres características. Ok, avancemos, hermano, porque como le digo, aquí habría mucha tela que cortar y yo no me quisiera quedar demasiado ahí. Otro de los hombres, estamos hablando en este momento de los que fueron arrebatados por tiempo indefinido. Por lo menos Enoc tendrá fácilmente unos sus 6,000 años, 5,000 y fracción, casi llegando a 6,000 que fue arrebatado. Ahora veamos a otro hombre. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Cuando el Señor, oiga, se disponía a arrebatar a Elías en un torbellino al cielo, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Aquí otra vez, aquí hay otro hombre, este hombre llamado Elías. Pero cuando nosotros vemos la vida de Elías, entonces nos damos cuenta que era una vida, hermano, en primer lugar, Elías vivía apartado.
Era un hombre más o menos al estilo de Juan el Bautista, que vivía bastante apartado. Usted se da cuenta que Elías en diferentes oportunidades, hermano, el Señor lo tuvo que alimentar. Ahí podríamos sacar muchas características de aquellos que van a ser arrebatados. Y yo no me quiero detener, hermano, demasiado en toda la vida de Elías. Pero aquí por lo menos dice que Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Ahora, Gilgal significa círculos. Hermano, entonces una de las características de aquellos que van a ser arrebatados es que, hermano, rompen los círculos viciosos, es decir, no se quedan atrapados en esas cosas inclusive del pasado. Entonces hay, hermanos, siempre están proyectándose a algo más, siempre van más allá. Eso sería uno. Número dos, dice la Biblia, hermano, que después Elías y Eliseo llegaron a Betel, es la casa de Dios. Descendieron a Betel, la casa de Dios, hermano. Entonces quiere decir, otra de las características es que se congregan, pasaron por la casa de Dios, y eso nos habla del congregarnos. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Aquellos que aprendamos a congregarnos delante del Señor. Después Jericó, y Jericó también hay muchas enseñanzas, pero dentro de ellas podríamos hablar, hermano, ahí estaba Rahab. Eso nos habla de sexo ilícito. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Aquellos, hermano, que pueden superar, que pueden, hermano, conquistar, que pueden señorearse de los aspectos de tipo sexual. Eso sería otra de las características, hermano. Y luego, pues dice que llegaron al Jordán, y Jordán significa humillación. Entonces ahí por lo menos ya vimos cuatro características en Elías, y tres que vimos en Enoc. Ya tenemos siete características. Estoy muy rápido yendo en esto porque lo que me interesa es establecerle a usted, hermano, claro, cómo van a suceder estos eventos. Ok, avancemos. Dice el segundo libro de Reyes 2:11: mientras iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre los dos, es decir, entre Eliseos y Elías. Y Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Entonces fíjense que aquí hay otra cosa importante, porque, hermano, Elías antes de ser arrebatado había dejado un legado. Entonces quiere decir que, hermano, que Elías había preparado a alguien más. ¿Quiénes son los arrebatados? Los que siempre están, hermano, preparando a alguien más, los que siempre están instruyendo a alguien más, los que siempre están capacitando a alguien más, no para dejarlo a la tribulación, reprendemos, no, 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 sino que, hermanos, siempre están dejando un legado. Entonces eso es muy importante, y también una delegación. Eso es muy importante, hermano, que hayan delegaciones. Pero entonces, yo no me quiero detener demasiado en lo devocional, porque si no, no voy a llegar al punto, y mi interés es establecerle, claro, los parámetros que rigen para este evento tan importante. Ok, entonces Elías sería el segundo, ¿verdad? El tercero, y aquí, hermano, tal vez no hay una claridad, pero cuando contextualizamos todos los versículos nos damos cuenta que este hombre sí fue definitivamente arrebatado. Me refiero a Juan el apóstol. Mire, Juan capítulo 21, verso 20. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús amaba era Juan el apóstol. Aquí el evento que estaba aconteciendo es que Jesús había resucitado, se había presentado, hermano, con los discípulos en la playa, y había confrontado principalmente a Pedro. Y le había dicho: Pedro, ¿me amas, Pedro? Usted sabe esas 3 veces que a Pedro lo confrontó el Señor. Y luego de eso, después de que pasó este evento, desayunaron, y entonces el Señor se fue caminando con Pedro, y lo seguía Juan. Y entonces, cuando Pedro se da cuenta que lo sigue Juan, aquí es este evento. Entonces dice: Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Mírese a Pedro, pues, que Pedro era mero especial, ¿verdad? ¿Y este qué? Y Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?
Es decir, el Señor estaba diciendo, si yo quiero que Él se quede, que esté vivo hasta que yo venga, ¿qué? Eso es lo que Jesús estaba diciendo al final de cuentas, hermano. Pero entonces nosotros vamos aquí, esto solo es como que el Señor habló un misterio, ahí no lo dejó tan claro. Pero cuando nosotros vamos a ver al libro de Apocalipsis, todos sabemos que este libro le fue revelado a Juan. Ahora, dice Juan, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas y me dijeron, oiga lo que le dijeron a Juan, debes de profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermano, entonces quiere decir que Juan estaba ahora siendo... le estaban poniendo más que una demanda, una comisión le estaban dando y le estaban diciendo, debes de profetizar otra vez. ¿Y cuándo iba a profetizar otra vez, hermano? Hermano Juan, si Juan ya estaba de alguna manera, ya había pasado por esa etapa y ahora le están diciendo que es necesario que él vuelva a profetizar. Entonces aquí nos damos cuenta, hermano, que le estaban diciendo, vas a tener que venir otra vez. Entonces, unido primer lugar, con que el Señor dijo, hermano, que si Él quería podía permitir que Juan quedara hasta vivo hasta su venida. Hermano, ahora aquí el ángel está diciendo, es necesario que profetices otra vez. Ahora, cuando nosotros vamos al siguiente capítulo, dice, oiga lo que dice, y otorgaré autoridad a mis dos testigos. Ahora está hablando de los dos testigos, de los que van a trabajar en el periodo, hermano, de la tribulación. Ahí va a trabajar los dos testigos. Y oiga lo que dice, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Es decir, a Juan le dijeron, es necesario que vuelvas a profetizar, pero Juan está en el cielo. Entonces quiere decir que Juan iba a tener que venir otra vez, hermano, en otro tiempo a profetizar. Y ahora la Biblia nos está diciendo aquí que estos dos testigos iban a profetizar. Entonces definitivamente, hermano, definitivamente que estaba hablando de Juan, el apóstol, el Señor allá, que era necesario que Él se quedara precisamente hasta su venida. Entonces, este es un periodo de 1260 días que corresponde a la primera parte de la tribulación, que es cuando los dos testigos van a trabajar, hermano, y van a ministrar ahí, inclusive en contra de la bestia. Ahora, sigamos adelante. Ahora, si a Juan se lo llevaron vivo, hermano, si a Juan se lo llevaron vivo, la Biblia dice, oiga, lo que dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, es decir, hermano, los hombres solo pueden morir una vez, no pueden morir dos veces. Bueno, sí pueden morir dos veces, pero sería la muerte segunda, que eso sería el lago de fuego. Pero en el sentido físico, en el sentido natural, no se puede morir dos veces, una sola vez. Entonces, si Juan se lo llevaron vivo y va a tener que venir para ministrar como uno de los dos testigos en la primera parte de la tribulación, eso significa que entonces Juan tendrá que morir, porque mire lo que dice aquí, hermano, Apocalipsis 11:7, cuando hayan terminado de dar su testimonio, cuando hayan cumplido su comisión, cuando hayan terminado de profetizar, cuando hayan hecho todo lo que tienen que hacer, dice, la bestia que sube del abismo, refiriéndose al anticristo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará a los dos testigos. Entonces, ¿quiénes podrían ser estos dos testigos? Hermano, seguramente Elías y el otro tendría que ser Juan, porque son dos profetas, hermano. Enoc, hermano, no creo yo que sea, porque Enoc está antes incluso, hermano, que existiera el antiguo pacto, ¿verdad? Antes que existiera el antiguo pacto está Enoc. El antiguo pacto empezó, hermano, nosotros lo vemos en el libro de Éxodo. Entonces quiere decir que ni siquiera había pacto ahí. Entonces yo creo, hermano, bueno, tal vez sí había pacto, pero otro tipo de pacto, ¿verdad? Entonces yo creo que Elías
y Juan son los dos testigos, pero ahora iban entonces a venir a morir aquí. Entonces Juan sería otro de los que fueron arrebatados y que por lo menos, como dije, tiene 2000 años y que va a venir en el tiempo de la tribulación. Ok, vayamos otro poquito más adelante porque el tiempo se nos avanza, hermano, y también queremos no dejar esto inconcluso. Ahora veamos levantamientos por tiempo definido. Los primeros, recuerden, eran levantamientos por tiempo indefinido, por lo menos 2000 años. Cuando hablamos de levantamientos por tiempo definido, estamos hablando, hermano, de que el Señor se pudo haber llevado a alguien al cielo, mostrarle algo y regresarlo aquí a la tierra, ¿verdad? En este caso estaría el apóstol Pablo, que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Hasta dónde se llevaron a Pablo? Hasta el tercer cielo. Y y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, hermano, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Es decir, a Pablo se lo llevaron al tercer cielo y se lo llevaron arrebatado al paraíso para mostrarle. Recuérdense que Pablo es llamado el perito arquitecto de la iglesia. Entonces, como es llamado el perito arquitecto de la iglesia, tenía que conocer esos misterios. Entonces Dios se lo lleva, le muestra las cosas que hay allá para que Pablo las pudiera establecer, hermano, aquí en la misma palabra del Señor. No vamos a entrar en detalle qué le mostró, qué no le mostró. El punto que yo le quiero hacer ver es que este fue un arrebatamiento, pero fue un arrebatamiento por un corto tiempo. No se dice realmente cuánto tiempo Dios lo arrebató, solo se dice cuánto tiempo había pasado cuando Pablo ya lo testifica. Imagínense, 14 años habían pasado para que Pablo trajera el testimonio. A nosotros nos pasa algo y ya lo queremos dar, ¿verdad? Pablo no. Pablo sabía, como buen administrador, sabía en qué momento decir aquellas cosas. Ahora, entonces ese sería el primer caso. El segundo caso es Juan, el apóstol, cuando se lo llevan para mostrarle el libro de Apocalipsis. Recuérdese que él estaba aislado en la isla de Patmos, pero después de ahí el Señor se lo llevó. Y aquí lo dice, Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Es decir, hermano, que a Juan el apóstol, mientras estaba en la isla de Patmos, le mostraron el capítulo 1, le mostraron el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Es decir, primero le mostraron quién era Jesucristo el glorioso, después le mostraron la condición de las iglesias de Asia, pero cuando ya iba a pasar a otra etapa donde le iban a mostrar los eventos que venían después, entonces el Señor lo arrebató, se lo llevó al cielo. Y él dice en los siguientes versículos, dice él que se encontró en el Espíritu, él se encontró, hermano, en el cielo, y le empezaron a dar un recorrido por el cielo de todas las cosas que iban a venir. Entonces, por lo menos de estos dos hombres se da testimonio que fueron arrebatados por un tiempo definido. Ok, avancemos. Ahora veamos los levantamientos de tipo horizontal. Hermano, es decir, Dios agarró a un personaje de un lugar y lo trasladó a otro. No se lo llevó al cielo, sino que lo trasladó en el mismo plano terrenal. El Señor lo llevó de un lugar a otro. Por lo menos se habla de dos personajes, ¿verdad? Hechos capítulo 8, verso 39. Al salir ellos del agua, Felipe está bautizando a aquel hombre eunuco y dice: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino. Entonces, este es un arrebatamiento donde el Señor permitió que de un lugar a otro fuera trasladado. Eso podría suceder hoy en día, hermanos, si el Señor así lo quisiera, ¿verdad? Puede suceder hoy en día. Creo que la puerta para cualquier tipo de levantamiento que hasta ahora hemos visto está abierto definitivamente. Y el otro pasaje, o el otro personaje más bien dicho, que fue arrebatado de un lugar a otro, por lo que aquí dice, segundo libro de Reyes, fue Elías, 2:16. Y le dijeron: mira, cuando Elías fue arrebatado,
Entonces lo empezaron a buscar, todo Eliseo y los hijos de los profetas lo empezaron a buscar y le dijeron: mira, entre tus siervos hay 50 hombres robustos, permite que vayan a buscar a tu maestro, no sea que el Espíritu del Señor que lo arrebató lo haya dejado caer en alguna montaña o en algún valle. Eliseo les dijo: no los envíen. Es decir, Eliseo sí sabía que se lo habían llevado al cielo, pero definitivamente que esto había ocurrido en algún momento para que aquellos, los hijos de los profetas, estén diciendo: ¿no será que está en algún valle? ¿No será que? O sea que en algún momento creo yo que Elías había tenido ese tipo de experiencia para que los hijos de los profetas estuvieran o sugirieran que fueran a buscar a Elías por ahí. Ok. Entonces, esto nos hace ver que hay levantamientos de tipo vertical cuando Dios se lleva a la gente al cielo y levantamientos de tipo horizontal cuando Dios traslada de un lugar a otro. Ok, ahora veamos entonces levantamientos, porque ya vimos los levantamientos antes del arrebatamiento y ahora levantamientos después del arrebatamiento. Mira, Apocalipsis 11:11 está hablando del periodo tribulacionario, es decir, de la primera parte de la tribulación. Usted sabe que la tribulación se compone en dos partes y lo vamos a ver un momentito, 3 años y medio, bueno, realmente son tres partes: la pretribulación, 5 meses, luego 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, los testigos van a trabajar, como bien ya lo dijimos, en la primera parte de la tribulación, es decir, los primeros 3 años y medio. Ahora dice: pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos, a los dos testigos, y se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Es decir, aquellos dos testigos que estuvieron ministrando por 3 años y medio y que al final de ese periodo la bestia se levanta contra ellos, los vence y los mata, hermano, pero después de 3 días y medio el Señor los levanta, y al levantarlos entonces se oye una voz que dice: subid acá, y ellos subieron al cielo. Entonces este evento es definitivamente un evento que sucede después del arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia es el parteaguas. Ya le vamos a ver ahí un diagramita para dejarlo más claro, pero el arrebatamiento es lo que la iglesia está esperando hoy en día y es el parteaguas, porque digamos, aunque nosotros sabemos que Cristo pronto viene, sabemos, hermano, que el arrebatamiento está a las puertas, pero no sabemos la hora exacta, solo sabemos que es próximo, solo sabemos que es inminente, solo sabemos que, hermano, en cualquier momento puede suceder, pero en el momento que sucede el arrebatamiento, la cuenta, hermano, es decir, todos los eventos ya tienen una fecha específica. Antes del arrebatamiento no hay fecha específica, solamente por las señales que nosotros vemos. Ok, avancemos. Entonces hablemos de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, porque al final de cuentas, hermano, ese es el punto central. Todo lo demás es para tener claridad, hermano, y no confundirnos nosotros. Entonces veamos qué pasajes nos hablan precisamente del arrebatamiento de la iglesia, pero veamos algunos aspectos que habría que considerar. Número uno, ¿cuáles son los fundamentos? Era lo que le decía, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos? ¿Qué pasajes son los que nos hablan de eso? Número dos, ¿cuándo sucederá? Esas son las cosas que tenemos que ver. Número tres, hermano, ¿qué requisitos hay para participar? Ya dentro de lo que vimos, por lo menos vimos unos siete requisitos, que no son los únicos, pero hermano, que definitivamente ya son bastantes. Eh, ¿Existen levantamientos definitivos antes del arrebatamiento? Es decir, existen arrebatamientos que el Señor se pueda llevar a alguien, hermano, que no tenga que regresar como le pasó a Juan, ¿verdad? Sino que el Señor se lo lleve porque le agradó tanto. Es decir, gente que da la estatura en este tiempo y que no tiene que esperar hasta el arrebatamiento, sino que el Señor se lo lleva. Bueno, veamos lo que dice la Escritura. Y lo último, ¿cuáles son las sombras del arrebatamiento? Es decir, esto serían preguntas básicas. Habrían otras muchas cosas, hermano, que tendríamos que analizar. Uno de los
pasajes más importantes, creo yo, hermano, lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos por la palabra del Señor que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Es decir, este pasaje que, hermano, nos está hablando precisamente del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cómo va a suceder el arrebatamiento? Dice aquí que va a suceder, hermano, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Entonces, aquí habría otro requisito más, porque esta voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, hermano, son las facetas de la trompeta final, por así decirlo. Pero esas facetas lo que buscan son receptores, es decir, la voz de mando, lo que va a buscar en la tierra es, hermano, quien haya oído la voz de mando abajo, porque el que oye la voz de mando abajo, oye la voz de mando arriba. Es decir, el receptor de la voz de mando es la obediencia. Cuando nosotros aprendemos a obedecer, entonces, hermano, aquí en la tierra, entonces vamos a poder oír la voz de mando del cielo. Segunda cosa, voz de arcángel. El único arcángel por nombre que aparece en la Biblia es el arcángel Miguel. Y Miguel significa semejante a Dios. Eso quiere decir que ¿qué busca el Señor? ¿Cuál será el receptor que el Señor va a buscar en la tierra con esa segunda faceta de la trompeta final? Es, hermano, aquellos que tengan la semejanza del Señor. Recuérdese que la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos para poder, hermanos, ser hechos a la semejanza del Hijo. Entonces la semejanza del Hijo es lo que va a buscar, hermano, esa segunda faceta de la trompeta de Dios. Y luego dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa trompeta, la palabra trompeta, cuando nosotros vemos en el original, tiene varias acepciones y al final llega a una raíz que significa mecer. Y mecer era lo que hacía el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo con una ofrenda de cereal, entraba meciendo, hermano. Y eso nos habla de alabanza, de adoración y de danza inclusive, ¿verdad? Entonces quiere decir que el Señor, hermano, va a buscar, porque eso también lo dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si nosotros somos adoradores, si nosotros tenemos la semejanza de Dios y hemos oído la voz de mando aquí abajo, somos obedientes, entonces vamos a oír la trompeta final. Ok, continuemos. Dios mío, es que dan ganas de quedarse aquí. Versículo número 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos, hermano, hay versiones como la versión moderna Pratt, que no dice estemos vivos, sino dice y nosotros los vivientes, vivientes que hayamos permanecido, vivientes que hayamos permanecido. Y ser un viviente no es lo mismo que estar vivo, porque hablando espiritualmente, estar vivo nos habla de la vida biológica, pero ser viviente nos habla de la vida espiritual. En el original sería bios y luego zoe o sao, también cualquiera de esas dos. Y luego dice, y que permanezcamos. Mire, aquí hay características para los que van a ser arrebatados. Y que permanezcamos. Es decir, no solo hay que ser vivientes, hay que permanecer, hay que oír las tres facetas de la voz. Hermano, mire, aquí hay bastante. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, aquí establece que hay dos grupos que se van a juntar: los muertos en Cristo y los vivos o los vivientes que hayan permanecido. Hermano, entonces quiere decir, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Los muertos en Cristo son los que murieron, hermano, pero agradando a Dios. No que anduvieron haciendo cualquier tipo de cosas y en el último momento aceptaron a Cristo, hermano, o se reconciliaron, más bien dicho, hermano, y que ahí ya, no, hermano. Los muertos en Cristo
porque no es lo mismo morir con Cristo que morir en Cristo. Morir con Cristo quiere decir que tienes salvación, que hay vida eterna, que no te vas a ir al infierno. Pero morir en Cristo quiere decir que te negaste a ti mismo, quiere decir que moriste a tu yo, quiere decir que constantemente te crucificaste, hermano, tu carne delante del Señor, que estabas muriendo en el sentido espiritual a tus metas, a tus anhelos, para que la vida de Dios, para que, hermano, los planes de Dios, la visión de Dios se estableciera en tu vida. Ok. Creo que estamos siendo claros aquí. Entonces, por lo menos en este pasaje hay algunas otras características. Veamos, esta es la palabra que se utiliza aquí, hermano, cuando dice seremos arrebatados. Esta es la palabra arpazo. Y esa palabra arpazo, pues significa precisamente arrebatar, que aparece unas 13, 14 veces en la palabra del Señor. Avancemos. Ahora, 1 Corintios 15, 51 y 52 es otro pasaje que es contextual precisamente, hermano, de lo que es 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Hablando de morir en Cristo, ¿verdad? Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, a la trompeta final. La trompeta final es la que hablaba precisamente el libro de Apocalipsis, perdón, el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 16. Esa es la trompeta que se va a tocar y es una trompeta de Dios, no es trompeta de ángel, no es trompeta de hombre, es trompeta de Dios. Los hombres suenan trompetas antes del arrebatamiento. Hermano, los ángeles suenan trompetas después del arrebatamiento, hermano, pero Dios suena su trompeta definitivamente para llamar a su iglesia. Es la trompeta que estamos esperando precisamente y que la sonó en otras oportunidades, pero muy específicas, así que no es el tema exacto, ¿verdad? Pues la trompeta sonará y otra vez los muertos resucitarán incorruptibles, los muertos resucitarán y luego nosotros seremos transformados. Es decir, los muertos resucitarán con un cuerpo, hermano, distinto, con un cuerpo ya incorruptible y luego nosotros, los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Nosotros los que hoy estamos vivos y que permanezcamos, los vivientes que permanezcamos, entonces seremos transformados, hermano. Este cuerpo que se ha ido desgastando, este cuerpo que constantemente se va deteriorando, pero que el Señor, hermano, hará que este cuerpo sea transformado a la imagen, hermano, del Señor Jesucristo. Ok, avancemos. Entonces, por lo menos ya llevamos dos pasajes. Aquí ya nos habla de que serán un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Ok, aquí hay otra cosa importante que vamos a ver, hermano, más adelantito. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, eh, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Entonces mire, hermano, dice aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿esto a qué se refiere? A la segunda venida. Segunda venida, ¿verdad? Segunda venida. Ahora, y a nuestra reunión con Él, esto se refiere, hermano, precisamente al arrebatamiento. Que el arrebatamiento tiene diferentes nombres. Se le conoce como arrebatamiento, como rapto, como parusía, como venida secreta. Tiene diferentes nombres el arrebatamiento. Hermano, quizás ese era otro inciso que teníamos que haber abordado, ¿verdad? Los nombres del arrebatamiento, pero por lo menos ya le di los más conocidos. Dice, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es la tribulación. La tribulación. Esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces, aquí varios aspectos. La venida de nuestro Señor Jesucristo se refiere a la segunda. Nuestra reunión con Él se refiere a la parusía. Y luego el día del Señor a la tribulación. Ahora, esta palabra, y tal vez voy a borrar todo, hermano,
para poder dejarle aquí. Esta palabra reunión es una palabra que la vamos a ver ahí más adelante. Solo déjeme leerle para contextualizar todo. Entonces dice que no seamos sacudidos con relación a que el día del Señor ha venido, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. O sea, no va a venir el día del Señor, no va a venir la tribulación. La iglesia no va a ser arrebatada hasta que no venga la apostasía y, hermano, sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que aquí hay dos eventos que son muy, muy importantes. Entonces, número uno, tiene que venir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Muchos cristianos apartándose del Señor. Apostatar significa abandonar la fe. Entonces muchos cristianos van a abandonar la fe y yo creo que en eso estamos precisamente en este tiempo. Y por el otro lado, hermano, dice y sea revelado el hombre de pecado. Es decir, que cuando la iglesia se vaya a ir, tiene que conocerse quién es el anticristo, quién es el hombre de pecado, quién es el hijo de perdición. La iglesia sí va a saber quién es ese hombre. Entonces, porque ya el misterio de iniquidad ya está en acción. Pero, hermano, en este momento está detenido. Pero cuando la iglesia sea quitada de en medio, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se va a manifestar plenamente. Pero antes de irse, se va a ser revelado, aunque no va a ser manifestado. Es decir, la iglesia sí va a tener la revelación de quién es, pero no va a poder manifestarse hasta que la iglesia se vaya, definitivamente. Ok, avancemos otro poquitito más. Ahora, esa es la palabra que le decía, nuestra reunión en torno a Él. Porque recuérdense que vimos ahí en el versículo 1, ¿verdad? Que decía, y si quiere lo regreso, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a la segunda venida, y a nuestra reunión con Él, es decir, a nuestra episunagoge, porque aquí la palabra que se utiliza es episunagoge. Esa palabra significa congregarse, pero esta es una palabra compuesta por la palabra, hermano, por la palabra epi y sunagoge. La palabra epi significa más allá, más allá. Hermano, y la palabra sunagoge significa congregarse. Eso quiere decir congregarse más allá. Pero esa palabra solamente aparece dos veces en la Biblia. Aparece cuando dice Hebreos capítulo 10 versículo 35, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí esa palabra congregarse es la palabra episunagoge. Es decir, dos veces aparece. Una refiriéndose a nuestra forma de congregarnos en la tierra y otra refiriendo a nuestra forma de congregarnos en torno a Él. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros nos congregamos y yendo un poco más allá, no como todos se congregan, no como todos lo hacen, no como algo tradicional, no como algo como una costumbre, no hermano, y yendo más allá, dando un poco más, es decir hermano, que yendo, caminando la mía extra, es decir hermano, saliendo de lo tradicional, saliendo de a dónde vas Vicente, a dónde va toda la gente, nosotros vamos un poco más allá. Entonces, hermano, esa es, también nos habla de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Ok, sigamos. Otro de los versajes que nos habla del arrebatamiento es, hermano, lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Entonces, la hora de la prueba, hermano, que va a venir sobre el mundo entero es la gran tribulación. Pero dice el Señor, antes que venga la hora de la prueba, yo te voy a quitar de en medio, yo te voy a arrebatar, yo te voy a guardar. Entonces ahí precisamente la iglesia de Filadelfia es la iglesia que va a ser arrebatada, es la iglesia novia, es la iglesia hermano, que se va a encontrar con el Señor y que el Señor la va a quitar de en medio, hermano, antes que venga esa hora de la prueba. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, aquí hay muchos requisitos en cuanto a quienes son participantes, porque vamos a llegar a ver un momento ahí cuáles son los requisitos, pero te voy a mencionar dos o tres porque te he venido mencionando muchos otros más en la medida que vamos desarrollando este estudio. Ok. Y luego, Apocalipsis 8:13, que dice, hermano, entonces miré
y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, ay, ay de los habitantes o de los que habitan en la tierra. Recuérdese lo que dice 3:8. La hora de la prueba que ha de probar a todos los que moran en la tierra. Ahora el águila volando, esta águila, hermano, en medio del cielo, precisamente, esta águila es la iglesia. No hay para dónde, ¿verdad? Es la iglesia. La iglesia que está saliendo de la tierra. Y dice aquí, hermano, que mientras va saliendo de la tierra, mientras va volando, va pronunciando ay, ay, ay. Estos tres ay que se mencionan aquí son precisamente, hermano, nos habla de tres periodos, porque ahí lo describe claramente el libro de Apocalipsis. El primer ay, el segundo ay, el tercer ay son, hermano, constituyen el periodo tribulacionario que va a pasar la humanidad aquí en la tierra y muchos hijos de Dios, lamentablemente. Y dice, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocar. Es decir, los juicios apocalípticos, hermano, empezaron con los sellos. Son 7 sellos, después 7 trompetas, pero esos sellos hemos entendido por la explicación apostólica y por lo que vemos históricamente, también hemos entendido, hermano, que definitivamente esos sellos ya se abrieron. Por lo menos los 4 primeros sellos se están cabalgando desde hace más de 100 años. Ahora entonces, las 3 trompetas que faltan, dice aquí, hermano, los 3 toques de trompeta. Eso quiere decir que la iglesia se tiene que ir después de la 4ª trompeta. Entre la 4ª y la 5ª trompeta, ahí se levanta el águila, hermano, para poder ir a la presencia del Señor. Ok, avancemos. Y otro de los pasajes que nos habla de esto, hermano, y que aquí, pues yo quisiera que usted me siguiera para no perderse aquí en esto, hermano. Dice Apocalipsis 12:1. Estamos viendo los fundamentos de lo que es el arrebatamiento. Y mire Apocalipsis 12:1. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol. Esta mujer se refiere a la iglesia. Hermano, esa fue lo que le mostraron a Juan en el cielo. Pero fíjese bien, aquí hay otro aspecto importante, porque la mujer no está en la tierra dando a luz. Y si esta mujer representa a la iglesia, quiere decir, hermano, que la iglesia va a dar a luz a quienes van a ser arrebatados en el cielo, no en la tierra. Entonces quiere decir que tuvo que haber algo que la llevó al cielo a ella, y ahí en el cielo, entonces, hermano, se dio el arrebatamiento de la iglesia. Ok, ya lo vamos a explicar aquí un poquitito más adelante. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Aquí cada cosa de estas habría que explicarla, pero no es mi intención entrar en detalle de esto. Quiero avanzar. Oiga, y dice, estaba encinta, la iglesia está a punto de dar a luz, estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores del alumbramiento. Ese es el tiempo. Si nosotros estamos, hermano, ya no en el principio de dolores, casi estamos llegando al final de los dolores, ya está a punto de nacer la iglesia que va a ser arrebatada. Ahora fíjese, y con dolores de alumbramiento. Dice el siguiente versículo. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. ¿Quién es el dragón? Pues la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Y dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, el diablo, se paró delante de la mujer que está para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Yo le puse aquí, este hijo es en el griego es la palabra tecnón, y ese es un inmaduro. Es decir, ella iba a dar a luz un tecnón. Y ese era el que esperaba el dragón para devorarlo, para evitar que fuera arrebatado. Dice, cuando ella diera luz, lo quería devorar. Ahora, sigamos. Y ella dio a luz un huíos, es decir, el diablo esperaba que ella diera a luz un tecnón, un inmaduro, pero ella dio a luz un hijo huíos, un hijo maduro. La palabra huíos es maduro. Entonces dice que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Entonces aquí, hermano, es bien importante, porque este varón que ha de regir, hermano, con vara de hierro las naciones, se refiere a Jesucristo. En algún momento también se puede ver como los ministros, pero se refiere a Jesucristo. Entonces vino Jesucristo y se enfrentó con el dragón.
Y hermano, si alguien le tiene miedo, si a alguien le tiene miedo el dragón, es precisamente a Jesucristo. Entonces Jesucristo salió y mientras Jesucristo, hermano, detenía el ataque del dragón, dice aquí, dice, y su hijo, es decir, ahora el Tecnón, fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces yo sé que usted me va a decir, ¿y cómo fue que fue dado a luz, hermano, un inmaduro, y el inmaduro fue el que arrebataron al trono? Mire, es que el que salió fue el huíos, pero como el tecnón, el inmaduro, estaba metido dentro del huíos, es decir, metido dentro de Cristo, por eso no es lo mismo Cristo está en mí a que yo esté en Cristo. Entonces cuando él salió, también salió el tecnón, solo que el tecnón iba adentro. Es más o menos como lo que sucedió con Adán y Eva. Cuando Adán lo pusieron en el huerto, Eva iba dentro de él. ¿Por qué? Porque iba en la costilla de él. Entonces los dos fueron puestos en el huerto. Ya en el huerto se lo sacaron. Pues de la misma manera, cuando nace el huíos, el maduro, hermano, el tecnón, el inmaduro iba adentro. Pero ahí adentro alcanzó madurez y entonces lo arrebataron para Dios y para su trono. Ok, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Esa otra faceta de la mujer, hermano, es la iglesia que se queda, que es la gran mayoría que se queda a la gran tribulación, pero que el Señor la va a sustentar por 1260 días. Ok, yo creo que vamos ya ahí casi terminando con esto. Ahora, hermano, solamente quisiera mostrarle que hay levantamientos en la era de la iglesia, es decir, antes del arrebatamiento, también pueden haber levantamientos individuales. Aquí lo dice la escritura, Filipenses capítulo 3, verso 10. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, y conocerle a él, es decir, Pablo está con la intención de conocerle, pero Pablo ya le conocía. Es decir, el perito arquitecto de la iglesia ya le conocía, pero habían dimensiones del Señor que aún no había conocido. Y conocerle a él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Entonces fíjese aquí, Pablo dice, yo quiero conocerle a Él y quiero conocer el poder de su resurrección. Pero ahora dice, a fin, el versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Hermano, pero entonces volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Pablo está diciendo en 1 Tesalonicenses 4, 17, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Pero Pablo ahora aquí en Filipenses está diciendo que él lo que quiere es tener la experiencia de llegar a la resurrección de los muertos. Pero ¿cómo Pablo allá en 1 Tesalonicenses dice que quiere participar del arrebatamiento y aquí habla de la resurrección de los muertos? Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Qué era lo que Pablo quería participar? ¿Del arrebatamiento o de la resurrección de los muertos? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta aquí, lo que sucede, que esta palabra que se utiliza aquí para hablar de la resurrección en el versículo número 11, hermano, es una palabra que es en el original de la palabra exanastasis. Y la palabra exanastasis es una palabra, hermano, que está compuesta, es una palabra compuesta de ex y anastasis. La palabra ex significa fuera de o aparte de. Y la palabra anastasis significa resurrección, levantamiento y pararse de nuevo. Entonces lo que Pablo realmente está diciendo en Filipenses capítulo 3, verso 10 es yo definitivamente lo que quiero es ser parte de los arrebatados. Pero si yo pudiera, antes de que llegue el arrebatamiento general de la iglesia, si yo puedo alcanzar la estatura, yo quiero participar de ese evento llamado Anastasis, que es la resurrección de los muertos, pero antes de eso, no sé si me expliqué. Yo quiero, porque como ex es antes de o fuera de. ¿Verdad? O aparte de. Entonces, aparte del evento llamado resurrección, que va a ser lo general, que va a suceder en el arrebatamiento, porque los muertos en Cristo van a resucitar y luego los otros van a ser arrebatados. Yo lo que quisiera es, antes de o fuera de ese evento, participar. Y entonces quiere decir que Pablo está hablando de un evento que puede suceder en cualquier momento. Es decir, la exanastasis es un evento que se puede dar, hermano, hoy, que no hay que esperar hasta el tiempo del arrebatamiento. Claro, para eso se necesita alcanzar una estatura. Ok.
Y entonces miremos la línea del tiempo, hermano, la línea del tiempo de lo que es el arrebatamiento. Creo que aquí vamos a comprender algunas cosas que son muy importantes. Entonces, fíjese bien lo que dice la escritura. Aquí, esta crucita que le puse aquí al principio es, hermano, hablando de la muerte de Cristo, o sea, partiendo de la muerte de Jesucristo. Entonces, aquí, hermano, está la era de la iglesia que más o menos son 2000 años. Hasta el momento, después de la muerte, recuérdese que Jesús murió en el año 33. No hemos llegado todavía a los 2000 años de la muerte del Señor. Es decir, hermano, que la iglesia está próxima a llegar a los 2000 años de la muerte del Señor, más o menos, ¿verdad? Ok, ahora, lo que la iglesia está esperando, lo que la iglesia está esperando es precisamente, hermano, que suene la final trompeta. Pero para que suene la final trompeta, o sea, en esos que más o menos va a ser dentro de los 2000 años, seguramente, hermano, entonces tiene que venir lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Y no le quise hablar un poquito antes de eso allá, hermano, para poder explicárselo aquí. Porque la iglesia que va a ser arrebatada, recuérdese, Apocalipsis capítulo 12, hermano, de lo que nos habla es de que la mujer estaba en el cielo. O sea, la mujer estaba dando a luz, no en la tierra. La iglesia no va a ser dada a luz en la tierra. La iglesia arrebatada va a ser dada en el cielo. Entonces quiere decir que a la iglesia, toda la iglesia del Señor Jesucristo, hermano, porque la Biblia dice, y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que a toda la iglesia, cuando suene la trompeta, la van a subir al tribunal de Cristo. Ahí en esa es una plataforma en el cielo, hermano, antes de que vengan las bodas del Cordero. Y ahí van a salir los aprobados y los reprobados. Los aprobados son los que van a las bodas del Cordero y los reprobados son los que regresan a la gran tribulación. Entonces, pero toda la iglesia va al tribunal de Cristo. Ahí es, hermano, y vamos a hablar otro día precisamente del tribunal de Cristo. Pero mire, hermano, ahí es donde la iglesia tiene que entregar cuentas, porque tarde o temprano todos vamos a entregar cuentas. Ok. Y luego de eso, entonces los aprobados, hermano, van al arrebatamiento y ahí es donde se da verdaderamente el arrebatamiento y ahí es donde empiezan entonces las bodas del Cordero. Claro que los que fueron reprobados, hermanos, regresan a la tierra. Es decir, primero al tribunal de Cristo, ahí salen los aprobados y de ahí para arriba, entonces la iglesia que aprobó, pues se va a las bodas del Cordero. Pero la iglesia que reprobó, entonces regresa a la tierra, hermano, para pasar el periodo tribulacionario. Entonces aquí la pregunta es, ¿y nosotros dónde queremos estar? Ay, hermano, yo en las bodas del Cordero, dirán todos, sí, amén, pero no es lo que yo desee. Es la forma como que yo vivo lo que va a determinar el lugar donde yo voy a estar. Ahora, entonces quiero que eso quede claro, hermano, que el arrebatamiento se tiene que dar en dos facetas. La primera parte es para ir al tribunal, ser evaluados, hermano, y luego regresar a la tierra, los que no aprobaron y los que sí aprobaron a las bodas del Cordero. Ok, ahora, estos periodos que vemos aquí, este periodo tribulacionario, entonces el primer periodo es la pretribulación que corresponde al primer ay, hermano, y que son 5 meses. El segundo periodo es el de la tribulación, que son 3 años y medio, y que es el segundo ay, hermano, y luego el tercer periodo, que sería la gran tribulación, que también son 3 años y medio, y hermano, que es el tercer ay. Ahora, al final de ese tercer periodo de tribulación, entonces está la segunda venida del Señor. ¿Qué es la segunda venida del Señor? Cuando el Señor venga. Recuérdese, la primera venida, tal vez aquí se lo hubiera puesto, pero hermano, la primera venida, aquí está la primera venida, ¿verdad? Cuando Él vino a la cruz. Esa es la primera venida. Luego, el arrebatamiento no es considerado como una venida, es llamado por eso la venida secreta, porque Él no viene a la tierra, sino que Él se queda en las nubes y la iglesia es la que sube a las nubes. Pero aquí, hermano, al final del periodo tribulacionario, ahí sí está la segunda venida, cuando el Señor ya viene, hermano, a pelear contra las naciones en el valle de Megiddo, ¿verdad? Lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Ok, ahora,
Después de la primera venida, entonces están los 1000 años, el milenio, hermano, y aquí, pues al final del milenio es donde se establece el trono blanco, hermano, y donde salen ya los últimos que pudieran ser salvos. Esto es básicamente, hermano, cuando sucederá el arrebatamiento. Está bien claro entonces, hermano, que el arrebatamiento estamos a punto de poder verlo. Ahora, aquí a la mitad de la tribulación, esto es de periodo de 7 años, porque estoy ahorita exceptuando los 5 meses, de este periodo de 7 años, aquí al medio es donde son arrebatados los dos testigos. Ahí es donde les dicen subid acá y son arrebatados. Y la Biblia dice al final del segundo hay, entonces son arrebatados los dos testigos. Y por el otro lado, hermano, aquí ahora voy a la era de la iglesia, al periodo de la iglesia. Aquí puede haber lo que se conoce como la exanastasis. Es decir, si algún cristiano, algún ministro alcanza la talla, entonces pudiera también ser arrebatado. Pudiera ser arrebatado en un evento fuera de, por eso es ex-anastasis. Anastasis sería arrebatamiento, ¿verdad? Pero ex-anastasis sería antes de, hermano, fuera de, aparte de, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí pueden haber exanastasis, arrebatamientos o levantamientos individuales antes del evento llamado arrebatamiento. Ok, creo que esto deja bastante claro, hermano, el panorama en cuanto al arrebatamiento. Quisiera terminar así, hermano, ya, porque el tiempo se nos ha ido, pero para mí es muy importante dejar esto claro. Requisitos para ser arrebatados. Aquí solamente le voy a poner dos, porque ya le he venido diciendo muchos, ¿verdad? En la medida que vamos avanzando, le he puesto ahí varios requisitos para ser arrebatados. Pero la Biblia dice, Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, es necesario alcanzar una estatura de santidad, y no hablamos de una santidad externa, sino de una santidad interna, hermanos, ser apartados para Dios para poder ver al Señor en este evento llamado arrebatamiento. Y luego el siguiente pasaje que está íntimamente ligado con la santidad, 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, eh, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Es decir, hay que tener santidad para ver al Señor, pero esa santidad tiene que ser perfeccionada, y la única manera de ser perfeccionada es, hermano, precisamente a través del temor al Señor. Cuando nosotros tenemos temor a Dios, entonces la santidad es perfeccionada. Ok, eso sería como requisitos, aunque ya vimos todos los demás, ¿verdad? Y quiero terminar, hermano, con esto, mostrándole entonces o leyéndole básicamente algunas sombras que se ven en la escritura de lo que es el arrebatamiento. Diríamos entonces, número uno, el Señor llama a María en secreto. Cuando el Señor va a resucitar a Lázaro, que Lázaro, hermano, bueno, ahí no me voy a meter en demasiadas figuras ahí porque si no, no saldríamos, hermano, pero definitivamente el Señor llama a María en secreto para resucitar a Lázaro, ¿verdad? Para poner al, digamos, Lázaro como uno de los muertos en Cristo, le levanta al Señor, y entonces también, y María representa a los vivos. Ok. Ruth capítulo 3 versículo 6, hermano, Ruth se encuentra en la era en secreto con vos. Perdón que no voy a explicar esto porque creo que cada uno de las sombras tendría mucho que explicar. Ruth entonces se encuentra en la era en secreto con vos. Otro ejemplo de las o sombra sería Enoc, que es llevado al cielo después de caminar con Dios. Eso ya lo vimos. Elías es arrebatado después de caminar con Eliseo, ¿verdad? Son sombras de lo que es el arrebatamiento. Génesis capítulo 3 verso 20, los vivientes, porque a Eva le dicen que era la madre de los vivientes. ¿Dónde fue madre de los vivientes? Seguramente dentro del huerto, y esos vivientes desaparecieron. Eso quiere decir entonces, hermano, que esa es una sombra también del arrebatamiento. Apocalipsis 4:1, que lo vimos también, Juan es llamado del cielo, Señor le dice subid acá.
Cantares 3:6, la Sulamita subiendo, rodeada por los 60 valientes. ¿Quién es esta que sube del desierto? Dice, hermano, como columna de humo sahumada. Esta es la litera de Salomón, refiriéndose a la iglesia que está siendo arrebatada. Ahí mismo en el Cantares, hermano, está la Sulamita subiendo recostada sobre su amado. Estos dos pasajes del libro del Cantar de los Cantares se pueden ver como la primera parte, 3:6 al tribunal de Cristo, y luego 8:5 ya para las bodas del Cordero. Éxodo 13:18, Israel saliendo de Egipto, dice, y subió Israel en orden de batalla, saliendo hacia la tierra prometida. Esa es una sombra también del arrebatamiento. Cantares 2:10, el amado diciéndole a la amada, levántate, amada mía, y ven conmigo. Esa es una sombra también del arrebatamiento. Perdón, aquí puse Cantares, no es Cantares. Perdón, hermanos, aquí es Génesis. Génesis. Génesis 41-45, José se casa con Asenat antes de los 7 años de escasez. Eso quiere decir antes que venga la tribulación, hermano, la iglesia se casa. Éxodo 2:21, Moisés se casa con Séfora antes de regresar a Egipto a liberar al pueblo. Antes de que el Señor venga a traer a toda la iglesia, hermano, hay una boda ahí, ¿verdad? Génesis 29-25, Jacob se casa con Lea, es decir, con la iglesia, antes de casarse con Raquel, con Israel. Antes de que venga un trato con Israel, entonces hay un trato con la iglesia. Eh, Continuemos, hermano. Daniel. Daniel, hermano, estaba en el palacio y sus amigos estaban en el horno de fuego. Es decir, mientras había un horno 7 veces calentado, que es símbolo o figura de la tribulación, Daniel estaba en el palacio. Proverbios capítulo 18, versículo 10, los justos que se refugian en la torre fuerte son levantados. Ese versículo dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. Entonces quiere decir que los justos que se refugian en la torre fuerte son levantados por el Señor. Josué capítulo 6, verso 23, Rahab y su familia fue liberada antes de la destrucción de Jericó. Es decir, que antes de la conquista, hermano, liberaron a Rahab y a toda su familia, ¿verdad? Y una otra figura, y con esto voy a terminar, que aquí se me pasó, es la transfiguración. En la transfiguración aparecen el Señor con Elías y con Moisés. Moisés representando a los muertos en Cristo y Elías representando a los vivos transformados, hermano, que también es una sombra de lo que es el arrebatamiento. Así que, hermano, quería dejarle esto en su corazón porque para mí es muy importante que tengamos claridad, precisamente porque nosotros estamos esperando ese evento llamado arrebatamiento. En el nombre del Señor vamos a hacer una oración y pidámosle al Señor que Él nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti agradecidos por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Yo vengo a suplicarte, Padre, que nos des entendimiento para poder comprender más que por explicaciones, por espíritu. Podamos comprender, Señor, la realidad de los eventos que estamos a punto, Señor, de participar. Por favor, prepara tu iglesia, prepara tu pueblo, que esta palabra venga a ministrar a tu iglesia para que, Señor, se compunja y que pueda volver al conocimiento tuyo y que, Señor, por sobre todas las cosas, Señor, ese conocimiento la lleve a poder prepararse para el encuentro maravilloso. Señor, estamos a punto de ver a tu iglesia, Señor, ser arrebatada. Estamos a punto de ver y de oír esa final trompeta. Por favor, Señor, ayúdanos, enséñanos, prepáranos, Señor. Yo te lo suplico, yo te lo pido, papadito lindo, que tú, Señor, te manifiestes de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias, Señor. Auxílianos por amor a tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.